Ole, 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 ole. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Hay temas que cuando vuelven a aparecer en la conversación pública, lo hacen siempre de la misma manera. Mucho ruido, muchos nombres propios, mucha indignación rápida y muy poco silencio para pensar qué demonios está pasando de verdad. El caso Epstein es uno de estos temas, porque aquí no estamos hablando solo de un hombre que hizo cosas monstruosas. Estamos hablando de poder, de dinero, de cuerpos tratados como mercancía y de un sistema que durante demasiado tiempo funcionó porque a demasiada gente le resultó conveniente mirar hacia otro lado. Y cuando ese tipo de historias salen a la luz, pasa algo curioso. La conversación se llena de listas, de acusaciones lanzadas al aire, de ganas de ver caer cabezas, como si la justicia fuera un espectáculo y no algo infinitamente más serio, como si el dolor de las víctimas fuera un peaje asumible con tal de satisfacer nuestra sed de escándalo. Yo no quiero hacer ese tipo de vídeo, no porque el tema no sea grave, sino precisamente porque lo es demasiado como para tratarlo a golpe de clic, de titular o de rabia mal digerida. Este vídeo no va de teorías, ni de conspiraciones, ni de convertir internet en un tribunal sin garantías. Va de entender qué tipo de mundo permite que algo así ocurra, qué tipo de cultura convierte el abuso en un secreto rentable y qué tipo de personas nos volvemos cuando confundimos la búsqueda de la verdad con el placer de señalar. Porque cuando el poder compra cuerpos y el sistema falla, el problema no es solo quién cometió el crimen. El problema es todo lo que hizo posible que ese crimen se repitiera una y otra vez sin consecuencias. Y si no somos capaces de pensar esto con calma, con rigor y con un mínimo de hondura moral, corremos el riesgo de añadir más injusticia a una historia que ya está marcada por demasiada. De eso quiero hablar, sin gritar, sin morbo y sin olvidar nunca a quienes fueron los verdaderamente dañados. Y para hablar bien de esto, hay que empezar por lo básico. ¿Qué fue realmente el caso Epstein? Y es que para entender de qué estamos hablando hay que quitarle capas al ruido y quedarse con lo esencial. Jeffrey Epstein no fue simplemente un individuo con conductas aberrantes. Eso sería demasiado cómodo. Lo verdaderamente inquietante es que durante años no actuó solo, ni en la sombra, ni al margen del sistema. Se movía dentro de él, lo conocía, lo utilizaba. Estamos ante una historia de abuso sexual reiterado, sí, pero también ante una historia de captación y de manipulación psicológica. Menores convertidas en piezas intercambiables. Y una red que funcionaba porque había dinero, contactos y una sensación permanente de impunidad. Nada de esto ocurre de manera improvisada. Para que algo así se sostenga en el tiempo, hacen falta intermediarios, silencios bien pagados, favores cruzados y una cultura que normaliza lo inaceptable cuando viene envuelto en prestigio. En este punto conviene detenerse un momento. Porque cuando hablamos de Epstein, el error más frecuente es reducirlo todo a la figura de un monstruo aislado. Eso tranquiliza mucho. Nos permite pensar que el problema murió con él, que el mal tenía nombre, rostro y final claro. Pero la realidad es más incómoda. Lo que este caso revela es cómo el poder puede crear burbujas morales donde las reglas dejan de aplicarse. Cómo el dinero no solo compra cosas, sino silencios. Y cómo ciertas élites funcionan con códigos propios, lejos de la vida real de la mayoría de la gente.
No estamos hablando de fiestas extravagantes ni de vidas privadas excéntricas. Estamos hablando de personas menores de edad, de vulnerabilidad explotada, de cuerpos tratados como moneda y de adultos que sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo o como mínimo preferían no saberlo demasiado. Por eso este caso no es solo una crónica criminal, es un espejo incómodo. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de sociedad permite que alguien así prospere durante tanto tiempo sin que salten las alarmas. ¿Qué pesa más, si la dignidad humana o la utilidad que alguien tiene para el sistema? Y esa pregunta no es del pasado, es profundamente actual, porque cada vez que reducimos esta historia a un nombre propio, a una caricatura o a una lista de supuestos culpables, evitamos lo verdaderamente importante: entender cómo funciona el mal cuando se vuelve rentable, respetable y protegido. Y solo desde ahí, desde esa comprensión incómoda, se puede empezar a hablar de justicia de verdad. Y lo llamativo es que todo esto ha vuelto a estallar ahora y no por casualidad. Y es que si esta historia parecía enterrada, no es porque se hubiera cerrado bien, sino porque se había dejado en pausa. Y cuando algo así vuelve, no lo hace con delicadeza. Vuelve de golpe, con archivos, con filtraciones, con documentos que salen a la luz y con una avalancha de interpretaciones que no siempre distinguen entre lo probado y lo sugerido. En las últimas semanas, lo que ha reactivado el caso no es una revelación milagrosa ni una verdad oculta durante décadas. Es algo mucho más prosaico y por eso mismo más peligroso. La publicación de material judicial que durante años había permanecido bajo custodia institucional y que ahora circula sin contexto por redes sociales, foros y canales de vídeo. Y ahí es donde todo se descontrola. Porque cuando documentos complejos salen del ámbito judicial y aterrizan en el ecosistema digital, dejan de leerse con criterios de prueba. Pasan a consumirse como munición moral. Aparece un nombre, se recorta una frase, se saca una captura y en cuestión de horas ya hay veredictos, culpables y condenas dictadas por el tribunal más volátil que existe, la indignación colectiva. Lo que debería servir para esclarecer acaba alimentando el ruido. Lo que debería ayudar a proteger a las víctimas, en algunos casos las vuelve a exponer. Y lo que tendría que fortalecer la confianza en la justicia, termina profundizando la sensación de que todo es un teatro donde nadie responde de verdad. Este regreso del caso Epstein no se explica solo por el contenido de los documentos, sino por el momento cultural en el que aparecen. Vivimos en una época que exige respuestas inmediatas a problemas complejos, culpables claros para realidades ambiguas y finales rápidos para historias que por su propia naturaleza no los tienen. Por eso ahora todo parece urgente. Por eso se habla de listas, de encubrimientos totales, de verdades definitivas, porque la paciencia moral se ha vuelto un bien escaso y la prudencia se confunde con complicidad. Pero hay una pregunta que conviene hacerse antes de seguir corriendo. ¿De verdad queremos saber la verdad o solo queremos sentir que alguien paga por todo este horror, aunque nos equivoquemos por el camino? Porque cuando la sed de justicia se mezcla con hambre de espectáculo, el riesgo es enorme, no solo para los acusados injustamente, sino para las propias víctimas, que ven cómo su historia vuelve a ser utilizada, esta vez no por un depredador concreto, sino por una maquinaria de ruido que no siempre se detiene a pensar en las consecuencias. Ese es el punto exacto en el que estamos ahora. Un punto delicado, un punto peligroso,
Y precisamente por eso, un punto que exige algo más que reacciones viscerales. Exige comprensión, exige rigor y exige una ética que no se rinda al aplauso fácil. Con esto claro, toca entender ahora qué son esos documentos y qué no lo son. Porque cuando se habla de los documentos de Einstein, mucha gente imagina algo muy concreto, un archivo definitivo, una especie de lista negra, clara, ordenada, donde los culpables estarían señalados con el dedo y solo quedaría ejecutar la condena social. Pues os soy sinceros, eso no existe. Lo que está circulando ahora son piezas de un engranaje judicial enorme. Declaraciones tomadas en distintos contextos. Correos electrónicos, agendas, registros de contactos, menciones cruzadas, testimonios parciales, documentos que en su día se incorporaron a procesos legales por razones muy distintas entre sí. Y es que aquí está el matiz fundamental que casi nadie explica. En el mundo judicial, aparecer en un documento no significa ser culpable. Significa muchas veces algo mucho más neutro. Que alguien te mencionó, que estabas en una agenda, que coincidiste en un entorno, que fuiste citado como referencia, que apareciste en un correo, que alguien dijo tu nombre en una declaración y nada más. El problema es que ese lenguaje técnico, prudente y deliberadamente frío, cuando se saca de su contexto, se convierte en dinamita moral. Un nombre fuera de lugar, una frase recortada, una captura compartida sin explicación y de repente ya no hay matices. Solo hay sospecha. Y la sospecha cuando se viraliza funciona como una mancha de aceite. Por eso aquí conviene decir algo con mucha claridad, aunque incomode a algunos. La justicia no funciona por asociación. La verdad no se construye por acumulación de nombres. Y la dignidad de una persona no puede depender de cómo circule su apellido en redes sociales. Esto no significa negar el horror del caso ni minimizar lo ocurrido. Significa exactamente lo contrario, tomárselo lo bastante en serio como para no convertirlo en un linchamiento desordenado. Porque cuando confundimos una mención con una acusación y una acusación con una condena, no solo traicionamos los principios básicos de justicia, creamos un clima donde la verdad deja de importar y donde cualquier persona puede ser destruida sin posibilidad real de defensa. Es más, hay algo todavía más grave. Cuando todo se convierte en ruido indiscriminado, las víctimas desaparecen del centro del relato. Sus historias quedan sepultadas bajo debates sobre quién sale peor parado en la última filtración. El foco se desplaza. El dolor real queda eclipsado por el morbo. Por eso es tan importante entender qué son estos documentos y qué no son. No son una sentencia, no son una lista de culpables. Son material sensible que exige una lectura adulta, prudente y responsable. Justo lo contrario de lo que suele premiar el ecosistema digital, en el que ahora se están consumiendo. Y aquí aparece una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Estamos usando estos documentos para acercarnos a la verdad o para justificar nuestra necesidad de señalar a alguien, aunque sea al precio de equivocarnos? Porque si la búsqueda de justicia se convierte en una caza sin reglas, al final no gana la verdad, gana el ruido. Y el ruido casi siempre acaba haciendo más daño a los más vulnerables. Y ahí es donde se cuela la trampa moral de la época. Y es que hay algo profundamente humano en querer que se haga justicia. Cuando conocemos una historia de abuso, de explotación, de violencia contra menores, se despierta una indignación legítima. No es mala, al contrario. Es señal de que todavía no estamos anestesiados del todo. El problema empieza cuando esa indignación deja de buscar justicia y empieza a buscar desahogo.
Porque la justicia es lenta, incómoda y exigente. Requiere pruebas, procesos, contradicción, garantías. A veces no llega como querríamos. A veces no llega del todo y eso frustra y mucho. El espectáculo, en cambio, es rápido, sencillo, emocionalmente rentable. Solo necesita un villano claro, una historia fácil de contar y un público dispuesto a aplaudir mientras alguien cae. Y las redes sociales, queramos o no, funcionan mejor como escenario que como tribunal. Aquí es donde el caso Epstein se convierte en un campo minado, porque la tentación es enorme. Transformar una historia de abuso real en una narrativa de buenos y malos, de listas secretas, de culpables evidentes y de castigos inmediatos. Algo que nos permita sentir que el mundo vuelve a estar en orden después de unos cuantos clics. Pero esa sensación es falsa. Cuando la justicia se convierte en espectáculo, pasan varias cosas graves. La primera es que se rebajan los criterios. Ya no importa tanto si algo es verdad, sino si encaja con lo que queremos creer. La sospecha se convierte como valentía moral. La prudencia se acusa de complicidad. Y el silencio, incluso cuando es responsable, se interpreta como encubrimiento. Es más, la segunda es que se normaliza el linchamiento. Personas señaladas sin pruebas suficientes, reputaciones destruidas en horas, familias arrastradas por una ola que no distingue entre hechos y conjeturas. Y todo eso, paradójicamente, en nombre de la justicia. Y la tercera, quizá la más perversa, es que las víctimas vuelven a desaparecer. Su sufrimiento deja de ser el centro. Se convierten en un argumento, en un telón de fondo que justifica cualquier exceso. Ya no se preguntan qué necesitan para sanar, sino qué historia genera más impacto. Por eso aquí conviene detenerse y decirlo claro, aunque no sea popular. La justicia no es un sentimiento. La justicia no es un trending topic. Y la justicia no se mide por la cantidad. Y la justicia no se mide por la cantidad de gente humillada públicamente. La justicia busca verdad, busca reparación, busca que el mal no vuelva a repetirse. Y para eso necesita algo que hoy escasea: templanza moral, la capacidad de sostener la indignación sin dejar que se convierta en rabia ciega. Porque cuando el deseo de justicia se mezcla con el gusto por el espectáculo, el resultado no es una sociedad más justa, es una sociedad más cruel, convencida de su propia superioridad moral. Y eso debería preocuparnos y mucho, no solo por los acusados injustamente, sino porque ese clima termina erosionando la confianza en cualquier forma de justicia real. Si todo es ruido, si todo es sospecha, si todo es escándalo, al final nadie cree en nada. Y cuando nadie cree en nada, los abusos encuentran de nuevo el terreno perfecto para repetirse. Por eso este punto es tan importante. No basta con querer justicia, hay que quererla de verdad, aunque no dé aplausos inmediatos. Y es que en cuanto todo esto se vuelve espectáculo, aparece el otro gran desvío, lo relacionado con la muerte de Jeffrey Epstein. Y es que en algún momento, casi siempre, la conversación acaba desviándose hacia la misma pregunta. Bueno, ¿y a Epstein lo mataron o se suicidó? Y eso es comprensible. Cuando una historia así termina sin juicio, sin sentencia y sin una escena final clara, la mente busca un cierre, necesita una explicación que calme la sensación de injusticia. El problema es que a veces ese deseo de cierre nos hace mirar al lugar equivocado, porque más allá de teorías, sospechas o relatos que circulan, hay algo que sí se puede afirmar con serenidad. Epstein murió bajo custodia del Estado, del sistema que debía vigilarlo, y el Estado falló de forma grave en su deber de custodiarlo. Falló en lo más básico,
en vigilar, en proteger, en impedir que alguien, culpable o no, escapara a la responsabilidad de responder ante la justicia. Eso no es una opinión, es un hecho incómodo. Ahora bien, aquí viene la trampa. Convertir el cómo murió en el centro absoluto del debate puede acabar siendo una distracción. No porque la pregunta no importe, sino porque puede eclipsar algo aún más serio: el colapso institucional que permitió que todo llegara hasta ahí. Si alguien muere bajo custodia, el problema no se resuelve eligiendo entre dos versiones como si fueran equipos de fútbol. El problema es que alguien encargado de garantizar justicia a las víctimas no estuvo a la altura. Y eso tiene consecuencias enormes. Consecuencias para las víctimas que se quedaron sin ver a su agresor responder ante un tribunal. Consecuencias para la confianza pública, que percibe que incluso los casos más graves pueden evaporarse. Y consecuencias morales, porque se instala la idea de que al final el poder siempre encuentra una salida. Por eso conviene decirlo con claridad. Obsesionarse con la escena final para tranquilizar nuestra curiosidad, pero no repara la injusticia. No devuelve la dignidad a quienes fueron dañados. No corrige los fallos que hicieron posible todo esto. El verdadero escándalo no es solo que Epstein muriera en una celda. El verdadero escándalo es que su muerte cerrara en falso un proceso que debía haber sido un acto público de verdad y de responsabilidad. Y aquí hay una línea muy importante que no deberíamos cruzar. Exigir explicaciones institucionales no es caer en la ingenuidad, pero convertir la sospecha permanente en dogma tampoco es lucidez. Entre la credulidad ciega y la conspiración constante hay un espacio adulto, incómodo pero necesario. El espacio donde se exige rendición de cuentas sin inventar respuestas, donde se reconoce lo que no se sabe sin rellenarlo con fantasía, donde se entiende que a veces la injusticia no tiene un final cinematográfico, sino uno torpe, gris y profundamente insatisfactorio. Aceptar eso no es rendirse, es tomarse la justicia lo bastante en serio como para no convertirla en ficción. Y aún así, aunque el final fuera insatisfactorio, hubo responsabilidades penales que sí se establecieron. Y para que entendáis esto, hay un detalle que conviene no pasar por alto, porque cambia bastante la percepción de todo este asunto. Aunque Epstein nunca llegó a sentarse en el banquillo, no todo quedó en el aire. Hubo una persona clave que sí fue juzgada, sí fue condenada y sí cumple una pena de prisión. Su nombre es Ghislaine Maxwell. Y esto es importante decirlo con calma, porque en medio del ruido parece que nada tuvo consecuencias, que todo se evaporó, que nadie respondió por nada. Eso no es del todo cierto. Maxwell no era una figura secundaria ni una presencia decorativa. Fue parte activa del entramado. Durante años participó en la captación, en la normalización del abuso, en la creación de un entorno donde las víctimas eran manipuladas, silenciadas y utilizadas. No como un accidente, sino como un sistema. Su condena no es un detalle técnico, es una afirmación clara de algo que a veces se diluye en el debate público. Esto no es una teoría, es un crimen probado. Hay hechos acreditados, hay testimonios considerados creíbles por un jurado y hay una sentencia que reconoce que lo que ocurrió fue real, grave y profundamente dañino. Que su recurso haya sido rechazado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Supreme Court, cierra además una vía importante. No estamos ante un proceso abierto a interpretación constante, sino ante una responsabilidad penal ya establecida. ¿Y por qué es importante subrayar esto? Porque nos ayuda a no caer en dos extremos igual de peligrosos. El primero, pensar que todo es humo y conspiración, que nunca pasa nada y la justicia es solo un decorado. Y el segundo, creer que todo el mundo es culpable por proximidad, por mención o por sospecha. El caso Maxwell introduce una tercera vía,
mucho más incómoda y mucho más adulta. Hay culpables reales, con nombre y condena, y hay muchas otras personas cuya responsabilidad no puede establecerse sin pruebas sólidas. Y esto, aunque no satisfaga el hambre de espectáculo, es precisamente lo que diferencia la justicia del ruido. Recordarlo es clave para no convertir una historia de abuso real en una narrativa de sospecha infinita. Y también para no insultar sin quererlo a las propias víctimas, como si su sufrimiento necesitara exageraciones para ser creído. No, hombre, no. Lo ocurrido ya es suficientemente grave, y cuando hay condenas hay que decirlo, porque eso devuelve algo de verdad a un relato que corre el riesgo constante de disolverse en la confusión. Con esto en mente, hay otra capa que mucha gente no ve hasta que es ya tarde. Y me explico. Hay algo especialmente cruel en ese tipo de historias, algo que no siempre se ve a primera vista. El abuso no termina cuando cesa la violencia física, tampoco termina cuando el agresor es detenido, señalado o incluso condenado. Para muchas víctimas el daño se prolonga durante años, a veces durante toda su vida, y una de las formas más dolorosas en las que ese daño reaparece es cuando su historia vuelve a circular sin cuidado, sin respeto, sin protección. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Documentos que se publican sin el contexto adecuado, nombres que reaparecen, detalles íntimos que vuelven a exponerse. Y en algunos casos personas que habían logrado reconstruir algo de su vida se encuentran de nuevo arrastradas al centro del foco, no porque hayan querido hablar, sino porque alguien decidió que su historia era material reutilizable. Aquí conviene decirlo, sin rodeos. Eso también es una forma de abuso. No es el mismo abuso, obviamente, claro está, pero es una prolongación del daño. Es volver a tratar a la víctima como un medio para otra cosa. Antes fue para satisfacer el deseo o el poder de un agresor, ahora es para alimentar la curiosidad pública, el debate sin freno o la carrera por ser el primero en contarlo todo. Y hay una paradoja terrible en esto. Muchas de las personas que comparten, comentan o difunden este material lo hacen convencidas de que están del lado correcto. Creen que están defendiendo la justicia, creen que están destapando la verdad. Pero en el camino olvidan una pregunta básica. ¿Esto ayuda realmente a quien sufrió? ¿O solo nos ayuda a nosotros a sentirnos moralmente indignados? Porque la víctima no necesita convertirse en ejemplo, ni en símbolo, ni en argumento. La víctima necesita protección, necesita control sobre su propia historia, necesita no ser reducida otra vez a un expediente, a una captura de pantalla o a una anécdota más dentro de un debate que nunca pidió protagonizar. Cuando la exposición se impone sobre el cuidado, el sistema vuelve a fallar. Y lo hace además con un lenguaje que parece virtuoso. Se habla de transparencia, de derecho a saber, de interés público, palabras grandes que mal usadas pueden justificar atropellos muy concretos. Aquí hay una línea que no debemos cruzar nunca. Buscar la verdad no da derecho a pisotear la intimidad de quien ya fue pisoteado. Exigir justicia no autoriza a reabrir heridas sin consentimiento. Y denunciar el mal no convierte automáticamente en bueno todo lo que se hace en su nombre. Si algo nos debería haber enseñado este caso, es precisamente eso, que cuando las personas se convierten en medios y no en fines, el daño se multiplica. Da igual si ocurre en una mansión privada o en una red social, el mecanismo es el mismo. Por eso, si de verdad queremos ponernos del lado de las víctimas, hay que hacer algo muy poco espectacular y muy poco rentable: aprender a callar cuando hablar no protege. Renunciar a compartir cuando compartir no repara.
y aceptar que no todo lo que se puede difundir debería difundirse. Tal vez ese sea uno de los aprendizajes más incómodos de toda esta historia, que no todo silencio es complicidad y a veces el respeto exige más valentía que la denuncia ruidosa. Con esto sobre la mesa, toca mirar el caso con una luz más profunda y sin moralina. Por eso vamos ahora a hacer una lectura moral cristiana, sincera. Porque cuando un caso como este irrumpe con tanta fuerza, hay una tentación muy comprensible: convertirlo en munición ideológica o en ocasión para dar lecciones. Y es que yo creo que ahí el cristianismo pierde, porque deja de iluminar y empieza a imponer. Y no es necesario. La tradición cristiana tiene algo mucho más valioso que consignas. Tiene una comprensión muy fina del mal humano. Sabe que el mal no puede presentarse como algo grotesco desde el principio, sino como algo funcional, rentable, normalizado. Sabe que no empieza con grandes crímenes, sino con pequeñas renuncias a la conciencia. Aquí no estamos ante un simple desorden moral privado. No estamos hablando de vicios en sentido banal. Estamos hablando de violencia, de cuerpos utilizados, de personas reducidas a instrumentos. Y eso, desde una mirada cristiana, tiene un nombre muy claro: negación radical de la dignidad humana. El abuso sexual no es solo una transgresión de normas, es una ruptura profunda del vínculo humano. Es tratar al otro no como a alguien, sino como algo. Y cuando eso ocurre de forma sistemática, sostenida en el tiempo, protegida por dinero, poder o prestigio, el problema deja de ser solo personal y se vuelve estructural. Aquí el cristianismo aporta una distinción que hoy cuesta mucho aceptar. Hay pecados personales, sí, pero también hay pecados que se incrustan en los sistemas, en las dinámicas, en las instituciones. Momentos en los que el mal ya no depende solo de la intención de uno, sino de un entramado que lo hace posible y a veces incluso lo premia. Por eso este caso no se entiende bien si se reduce a un hombre malo que hizo cosas malas. Eso tranquiliza, pero no explica. El verdadero escándalo es que durante años ese comportamiento fuera tolerado, encubierto o relativizado porque era útil para otros, porque incomodaba menos mirar a otro lado que afrontar las consecuencias. Y es que aquí hay otra tentación muy actual que conviene frenar: la de creerse moralmente superiores para señalar al culpable. El cristianismo es mucho más exigente que eso. No permite colocarse cómodamente en el bando de los buenos sin preguntarse qué silencios propios, qué indiferencias, qué cobardías cotidianas contribuyen a que estas cosas sigan ocurriendo. No para culpabilizar a todo el mundo, sino para recordar algo esencial: el mal rara vez avanza solo. Avanza cuando encuentra terreno blando, cuando nadie quiere complicarse la vida, cuando el coste de decir algo parece demasiado alto. Y junto a esto, hay una advertencia muy clara que el cristianismo no deja pasar: el deseo de justicia puede corromperse, puede transformarse en otra forma de violencia cuando se convierte en juicio precipitado, en destrucción de reputaciones, en sospecha permanente. Defender la dignidad humana implica defenderla siempre, incluso cuando eso nos obliga a frenar nuestro impulso de señalar. Y cuidado, decir esto no es relativizar el abuso, es tomárselo en serio. Porque si para denunciar una injusticia necesito cometer otra, entonces no estoy reparando nada, solo estoy cambiando el rostro del daño. La mirada cristiana no pide menos exigencia moral, pide más cuidado con la verdad, más respeto por las personas, más atención a las víctimas reales y menos fascinación por el escándalo. Y sobre todo, más humildad para reconocer que el mal que vemos fuera también nos interpela
por dentro. Tal vez por eso esta historia incomoda tanto. No solo porque revela crímenes atroces, sino porque desnuda un mecanismo que no es tan ajeno como nos gustaría creer. Y con esa misma exigencia hay que decir algo más sobre la verdad. Porque hay una idea que se repite mucho cuando estallan casos como este. Una idea que suena bien, que tranquiliza la conciencia y que sin embargo es profundamente peligrosa. La idea de que ante un mal tan grande, todo vale. Que cualquier daño colateral es aceptable si sirve para destapar la verdad. Y no, eso no es verdad. Y decirlo no es ponerse de perfil. La verdad no es solo un resultado, es también un camino. Y el modo en que se busca importa tanto como lo que se encuentra. Cuando se atropella a personas inocentes, cuando se destruyen reputaciones sin pruebas, cuando se difunden sospechas como si fueran hechos, no estamos avanzando en la justicia. Estamos fabricando otra forma de injusticia. Aquí es donde conviene ir despacio, porque este punto suele incomodar. No todo silencio es encubrimiento, no toda prudencia es cobardía y no toda acusación es un acto valiente. Hay una diferencia enorme entre denunciar un hecho probado y lanzar una sospecha al aire esperando que el ruido haga el trabajo sucio. Y esa diferencia no es técnica ni legal, es moral, porque una sociedad que acepta la calumnia como herramienta termina siendo una sociedad insegura para todos. Hoy se aplaude porque el señalado es alguien antipático o poderoso. Mañana puede tocarle a cualquiera. Y entonces ya no habrá principio que nos proteja, solo la ley del más ruidoso. Esto no significa cerrar los ojos, significa abrirlos. Y bien, significa asumir que la dignidad humana no se suspende por sospecha, que el derecho a la buena fama no es un privilegio de los buenos, sino una protección básica para todos, y que la verdad no necesita exageraciones para ser grave. Ya lo es. Aquí el cristianismo es incómodo, porque no permite atajos, no bendice el daño necesario, no acepta que para combatir una injusticia haya que cometer otra, exige algo mucho más difícil, sostener la tensión entre la indignación legítima y el respeto radical por la persona. Y eso cuesta. Cuesta porque nos deja sin el alivio inmediato de señalar, cuesta porque nos obliga a decir no lo sé cuando no sabemos. Cuesta porque nos recuerda que la verdad no se construye a base de intuiciones compartidas, sino de hechos comprobados. Pero precisamente por eso es una exigencia moral, porque si la verdad se convierte en una excusa para herir, deja de ser verdad y se convierte en arma. Y las armas, tarde o temprano, siempre acaban volviéndose contra quienes las empuña. Este caso nos enfrenta a una pregunta muy seria, que va más allá de Epstein, de los documentos y de los nombres que circulan. Si el mal se combate sin justicia, al final no se combate, se recicla. La respuesta no se da con likes ni con compartidos, se da con responsabilidad, con contención y con una fidelidad a la verdad que no se deja arrastrar por el aplauso fácil. Con esto queda lo más práctico. ¿Qué exigimos y cómo vivimos esto sin convertirnos en parte del ruido? Vamos a ello, para acabar ya. Y es que después de escuchar todo esto, es fácil quedarse con una sensación amarga, como si el problema fuera tan grande que uno no supiera por dónde empezar. Pero hay algo que conviene dejar claro. Exigir no es gritar. Y creer no es desentenderse. Como ciudadanos, lo primero que se puede exigir es algo muy básico y a la vez muy raro hoy. Instituciones que funcionen. Transparencia real, no filtraciones chapuceras. Procesos claros, no opacidad selectiva. Protección efectiva de las víctimas, no discursos bien intencionados mientras se las expone de nuevo al foco público. Cuando el Estado investiga, custodia pruebas o publica documentos sensibles, tiene una responsabilidad enorme,
Y fallar allí no es un debate técnico, es un fallo moral. También se puede exigir rendición de cuentas sin caer en el linchamiento. Que se investigue lo que haya que investigar hasta el final, pero con criterios de justicia, no con la lógica del espectáculo. Que las preguntas incómodas se hagan donde toca y no se sustituyan con rumores amplificados. Porque una sociedad que renuncia a los procedimientos acaba dejando el poder en manos del más ruidoso, no del más justo. Y como creyentes la exigencia va todavía un poco más lejos. Creer no nos da superioridad moral desde la que señalar, nos da una responsabilidad mayor, la de no usar el mal ajeno como excusa para sentirnos mejores. La de no confundir la defensa de la verdad con la necesidad de tener razón y la de recordar que la dignidad humana no se defiende solo cuando nos conviene o cuando el acusado nos cae mal. Exigir justicia como creyentes implica también cuidar el lenguaje, frenar la difusión irresponsable, resistirse a compartir aquello que no edifica ni protege. Implica aceptar que no todo lo que circula merece ser amplificado, aunque esté envuelto en indignación justa. Y sobre todo, implica mantener a las víctimas en el centro, no como símbolo, sino como personas concretas, con nombre, con historia y con heridas reales. Porque al final, lo que está en juego no es solo cómo se resuelve un caso concreto, lo que está en juego es qué tipo de sociedad queremos ser cuando el mal salga a la luz. Una que se alimenta del escándalo y pasa rápido a otra cosa, o una que aprende, corrige y se compromete a no repetir los mismos errores. Exigir, en este contexto, no es pedir milagros, es negarse a normalizar lo inaceptable, es no conformarse con que todo termine diluyéndose en ruido, y es asumir que la justicia, cuando es de verdad, rara vez es cómoda, rara vez es rápida y casi nunca es espectacular, pero es la única que merece ese nombre, justicia. En conclusión, hay historias que no se cierran bien, no porque falte información, sino porque revelan algo demasiado incómodo como para resolverlo con un final limpio. El caso Epstein es una de ellas, no solo por lo que ocurrió, sino por lo que puso en evidencia, que el abuso puede convivir durante años con el prestigio, que el poder puede comprar silencios, que las instituciones pueden fallar justo donde más se las necesita, y que cuando todo estalla, el ruido puede convertirse en otra forma de injusticia. Tal vez por eso este tema nos remueve tanto, porque no nos permite refugiarnos en una explicación simple, no nos deja señalar a un solo culpable y seguir adelante tranquilos. Nos obliga a mirar más hondo, a preguntarnos qué toleramos, qué normalizamos, qué preferimos no ver mientras no nos afecte directamente. Y también nos obliga a revisar cómo reaccionamos cuando el mal sale a la luz, si buscamos verdad o desahogo, si cuidamos a las víctimas o las volvemos a usar, si exigimos justicia o solo queremos espectáculo. No hay respuestas fáciles aquí, pero sí hay una convicción que merece la pena sostener. La dignidad humana no se negocia, ni cuando el culpable es poderoso, ni cuando la historia es incómoda, ni cuando la indignación pide atajos. Si algo bueno puede salir de todo esto, no será una lista, ni un nombre más, ni un escándalo nuevo. Será una sociedad un poco menos ingenua con el poder, un poco más exigente con la verdad y un poco más cuidadosa con quienes ya han sufrido demasiado. Eso no da aplausos rápidos, no genera clips virales, pero es lo único que de verdad hace justicia. Y a veces en un mundo saturado de ruido, eso ya es mucho.